Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. La oración que surge de la necesidad real, de un dolor intenso y de la misma humillación, es escuchada por el Dios de los pobres. La angustia de Ana será calmada no solo con la llegada de un hijo, Samuel, sino que se abrirá en esperanza para todo el pueblo, ya que este hijo suyo tendrá la misión de señalar a David como rey. Iniciamos nuestra celebración cantando. Cantemos a nuestro Dios el canto de bendición. Cantemos a la vida y al amor. Queremos cantar la canción de Dios. Cantar a la vida nuestra joven canción. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos iniciando y vamos a ir haciendo durante toda esta semana, la primera semana del tiempo ordinario. Es color verde, color de la esperanza, este caminar que vamos a hacer en esta primera etapa, preparándonos siempre hacia ese encuentro personal con el Señor. Al iniciar nuestra Eucaristía vamos a reconocernos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Escucha, Señor, con bondad las súplicas de tu pueblo y concédenos luz para conocer tu voluntad y fortaleza para cumplirla. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del primer libro de Samuel. Ana, con el alma llena de amargura, oró al Señor y lloró desconsoladamente. Luego hizo este voto: Señor de los ejércitos, si miras la miseria de tu servidora y te acuerdas de mí, si no te olvidas de tu servidora y le das un hijo varón, yo lo entregaré al Señor para toda su vida, y la navaja no pasará por su cabeza.
Mientras ella prolongaba su oración delante del Señor, sacerdote Eli miraba atentamente su boca. Ana oraba en silencio, solo se movían sus labios, pero no se oía su voz. Elí pensó que estaba ebria y le dijo: ¿Hasta cuándo te va a durar la borrachera? Vea que se te pase el efecto del vino. Ana respondió: No, mi señor, yo soy una mujer que sufre mucho. No he bebido vino ni nada que pueda embriagar. Solo me estaba desahogando delante del Señor. No tomes a tu servidora por una mujer cualquiera. Si he estado hablando hasta ahora, ha sido por el exceso de mi congoja y mi dolor. Vete en paz, le respondió Eli, y que el Dios de Israel te conceda lo que tanto le has pedido. Ana le dijo entonces: que tu servidora pueda gozar siempre de tu favor. Luego la mujer se fue por su camino, comió algo y cambió de semblante. A la mañana siguiente se levantaron bien temprano y se postraron delante del Señor. Luego regresaron a su casa en Ramá. Elcaná se unió a su esposa Ana, y el Señor se acordó de ella. Ana concibió y a su debido tiempo dio a luz a un hijo, al que puso el nombre de Samuel, diciendo: se lo he pedido al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi corazón se regocija en el Señor. Mi corazón se regocija en el Señor. Mi corazón se regocija en el Señor. Tengo la frente erguida, gracias a mi Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos, porque tu salvación me ha llenado de alegría. Mi corazón se regocija en el Señor. El arco de los valientes se ha quebrado, y los vacilantes se ciñen de vigor. Los satisfechos se contratan por un pedazo de pan, y los hambrientos dejan de fatigarse. La mujer estéril da a luz a 7 veces, y la madre de muchos hijos se marchita. Mi corazón se regocija en el Señor. El Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta de él. El Señor da la pobreza y la riqueza, humilla y también enaltece. Mi corazón se regocija en el Señor. Él levanta del polvo al desvalido y alza al pobre de la miseria para hacerlo sentar con los príncipes y darles en herencia un trono de gloria. Mi corazón se regocija en el Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Llegó Jesús a Cafarnaún, y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su enseñanza, porque no enseñaba como los letrados, sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo, y se puso a gritar: ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús entonces lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció y dando un grito muy fuerte salió. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Este enseña con autoridad y esto es nuevo. Hasta los espíritus inmundos les manda y ellos le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Queridos Jesús. hermanos, qué hermosa esta lectura del día de hoy, el Evangelio, el espíritu inmundo. Ahora conté lo que te hallaré, cojina, ¿entienden? Esto es ciertamente un género literario, el género literario del milagro, el género literario de la liberación, es decir, Dios que nos quiere liberar a nosotros, sacar todo lo que es inmundo en nuestra vida.
Pero fíjense en este proceso, porque primero el sábado. Sábado es el momento de la oración, sábado es el momento de la comunidad, sábado es el momento en que nos encontramos como familia, primer elemento. Ustedes entonces, queridos hermanos, y manifestada. Segundo, en familia somos capaces de escucharnos, de dialogar. Enseñaba en las sinagogas. Yaikea lleva peñandera bishapeto ume, ñañe monguetá, ñaño hendú, el día logos, compartimos la fuerza y la gracia del Espíritu del Señor que nos renueva. Y esto es lo que deja asombrado, dice, cuando Jesús comienza a hablar también. Y se preguntan luego, y dicen, ¿quién es este que enseña así con tanta autoridad? Segundo elemento, en esta sinagoga siempre vamos a encontrar alguno que tiene algún problema. Habían la espíritu inmundo ñandeña mbojera lleva. En toda reunión familiar, en toda reunión de iglesia, en toda reunión de grupo, ya yuhuman de hoy lleva. La espíritu inmundo. Eso que nos quiere desviar, eso que quiere ponernos palos entre las ruedas. Y entonces dice que estando ahí en la sinagoga, este espíritu inmundo se pone a gritar. Es interesante. Es como decir que la presencia de Dios, la presencia del bien, la presencia de Jesús, hace que nosotros nos sintamos mal. Es muy, muy, muy interesante porque ustedes habrán tenido alguna de estas experiencias. Yo por lo menos muchas de estas experiencias cuando uno va, y sobre todo no en las capillas, porque Pepe Gojo la oñe sea, pero algunas veces uno va en otros lugares y se da cuenta que cuando alguien te pide, Padre, ¿puede hacer una oración por nosotros? Oíla enseguida enseguida reacciona negativamente. Aupego le dice al espíritu inmundo, ¿verdad? Entonces no pensemos tanto en ese sentido del demonio que entró en él, sino que es una actitud nuestra porque estamos cerrados a la gracia de Dios. Es decir, nos hemos desacostumbrado de lo esencial y de lo fundamental que es el religarnos a nuestra existencia, a nuestra esencia. Más bañandea lleva. Y entonces cuando está diciendo que este espíritu inmundo se pone a gritar, y miren justamente qué es lo que grita primero, ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? Es decir, la presencia de Dios siempre, si no estás en la gracia de Dios, si estás en el pecado, si estás alejado del Señor, Teresa Pucaita, a bebé ella payereita, a beber ella potai de ti teatro, por quien de hipotai, a ne endusei, na endusei, todo llegó ahí, ¿entienden? Eso significa, tal vez puede ser que ni grite, ni diga nada, pero con su actitud ya lo deja de lado al Señor. Ubego dice la na endusei. Esta es una forma literaria, ciertamente, de presentarnos cuál es la reacción de aquel que no puede sentir el olor, la fuerza, el espíritu de un Dios que nos salva y que nos libera. ¿Qué quieres de nosotros? Ahí está. ¿Qué quieres de nosotros? Maná de Yugabe. Has venido a acabar con nosotros y ciertamente. Cuando llega el sol, ustedes saben, la tierra cuando gira, al salir el sol, la oscuridad automáticamente desaparece. No es que el sol llega y después entonces la oscuridad está todavía, sigue todavía y después dice, bueno, o se me la coraje, voy a irme nomás ya. No, es así. Al mismo tiempo es una cosa sincronizada. Sale el sol, desaparecen las tinieblas. ¿Qué quieres de nosotros? ¿Acaso has venido a acabar con nosotros? Porque si Cristo entra en la vida de este hombre, de esta familia, ciertamente que todo lo que es negativo, todo lo que es drogadicción, todo lo que es urapó, todo lo que es fanatismos, todo lo que es corrupción, todo lo que es pocané, todo lo que es falta de compromiso, todo lo que significa entonces el olvidarnos de Dios, cambia. La luz, al mismo tiempo, sincronizada para la desaparición total del mal. Vamos a pedir esta gracia para nosotros, para nuestra familia. Que Cristo, luz del mundo, llegue a nuestro corazón
Y cuanto más llega la luz, desaparece el mal. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada oración respondemos, anunciaremos tu reino, Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por nuestra Iglesia, para que siempre enseñe con autoridad el Evangelio de Jesucristo, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que den testimonio de la presencia del reino en medio de los hombres, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que tengan la autoridad moral y sean reconocidos por su honestidad, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por todos nosotros, para que nuestras palabras y actitudes den testimonio de nuestro seguimiento a Jesucristo, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Padre de bondad, escucha estas intenciones y oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, el sacrificio que vamos a ofrecerte y por sus méritos escucha nuestras filiales oraciones y santifica toda nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos, el cual, siendo Dios, se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz puso en paz todas las cosas. Y así, constituido Señor del universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, oh
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Y acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy. De ahora en adelante nada nos separará, ya lo verás. Te escondes en el mar y aunque no te pueda ver, te puedo acompañar en mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón y así de par en par eres mi mejor amigo. Oración final. A quienes has alimentado con tus sacramentos, concédeles, Dios Todopoderoso, servirte con una vida que te sea agradable. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Amén. Amén.